Vamos a hablar de algunos ejercicios, los principales o solamente nombrar algunos de los más comunes para distintos grupos musculares. En esta primera diapositiva vamos a hablar un poquito de los isquiotibiales. Sabemos que son los músculos que más se lesionan en la mayoría de los deportes. Bueno, y esto le da una importancia relevante de alguna manera para tratar de trabajarlos, prevenir, bien, como así también algunos aspectos vinculados con la estética. Vamos a intentar mostrar algunos de los ejercicios que presentan mayor evidencia en cuanto a su activación y repasando que sabemos que la función principal es extensor de cadera y flexor de rodilla. Está formado por tres porciones o tres músculos que forman a los isquiotibiales, como son el bíceps femoral, que es el más externo, y los dos más internos, el semimembranoso y el semitendinoso. El bíceps femoral tiene dos cabezas, una larga que tiene dos funciones, la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera, y una corta que solamente es flexora de rodilla. Este último es el que más se lesiona. En un estudio de Anderson, donde comparó electromiográficamente el ejercicio de peso muerto con barra, peso muerto con una barra hexagonal y ejercicios de empuje de cadera como el hip thrust, como vemos en la imagen, ¿no? El hip thrust, la figura A y B, el peso muerto con barra tradicional de alguna manera C y D y con la barra hexagonal E y F. Veamos un poquito qué pasó. Bueno, querían comparar el nivel de activación del glúteo mayor, del bíceps femoral y de los extensores de la columna. Para eso seleccionaron a 13 hombres entrenados en fuerza que realizaron un test de una RM en los tres ejercicios. El hip thrust fue el que más activación del glúteo mayor presentó comparado con el peso muerto de la barra hexagonal. Para todo el movimiento, el bíceps femoral se activó más durante el peso muerto con barra en comparación con el peso muerto con barra hexagonal y el empuje de cadera. Es decir, si queremos activar más el bíceps femoral, aparentemente el peso muerto con barra tradicional generaría mayor activación. No se encontraron grandes diferencias de la activación de los extensores de columna y como conclusión de este trabajo de Andersen, eh, el peso muerto con barra fue claramente superior en la activación del bíceps femoral comparándolo con el peso muerto con barra hexagonal y el empuje de cadera, mientras que el empuje de cadera fue el que más activó al glúteo mayor. Bueno, acá vemos un poco esta secuencia. El glúteo mayor está más activado, en este caso con el ejercicio de hip thrust, bien, y en menor medida con la barra hexagonal. El bíceps femoral fue más activado con el ejercicio de peso muerto con barra y bueno, los espinales parece bastante parejo. En un estudio dirigido por Eben, se buscó comparar la activación muscular durante el entrenamiento de fuerza de la parte inferior del cuerpo en diferentes ejercicios. Evaluaron para esto la activación del bíceps femoral, recto femoral, vasto lateral, 20 atletas, estudiantes universitarios recreativos y activos. Estos fueron un poco los ejercicios, ¿no? El peso muerto, subidas al banco, estocada, sentadilla y extensiones en camilla. Todos se valoran a 6 RM, el bíceps femoral se activa al máximo durante el peso muerto. Bien, es decir, en el peso muerto se encontró mayor activación del bíceps femoral. De nuevo, el bíceps femoral se activa al máximo con los ejercicios, perdón, el recto femoral, bien, se activa al máximo con los ejercicios de extensión de la pierna, como pueden ser estos de acá, aunque con la menor cantidad de coactivación de los isquiotibiales. Esto quiere decir que cuanto más se activa en este ejercicio de cadena abierta el recto femoral es cuando no hay prácticamente activación de los isquiotibiales. La activación del vasto lateral fue mayor durante los ejercicios como la estocada y la sentadilla. El peso muerto proporciona la mayor relación de activación de isquiotibiales a cuádriceps, es decir, se activan los dos. En el peso muerto es cuando más se activan los dos. Si quiero aislar el recto femoral, voy por acá. Si quiero
trabajar evidentemente más el vasto lateral se encontró en la estocada y en la sentadilla, y en el caso del bíceps femoral en el ejercicio de peso muerto, donde también en el peso muerto se encontró la mayor relación de la activación tanto de los isquiotibiales como del cuádriceps. Acá vemos una gráfica que explica un poco esto, tanto el promedio como el pico de activación. Vemos que el peso muerto presenta en promedio de activación del bíceps femoral mucha activación comparado a subidas al banco, estocadas, sentadilla y bueno, extensiones sentados que prácticamente no obtiene activación. Y en cuanto el vasto lateral o el promedio, podemos ver cómo en este caso tanto las estocadas como las sentadillas presentan más activación y el recto anterior presenta más activación en las extensiones sentadas, siendo que para los distintos ejercicios, bueno, podemos comparar uno y otro, pero vemos que en el peso muerto hay una buena relación o de alguna manera se activa tanto los cuádriceps como los isquiotibiales. Eben investigó la activación del bíceps femoral y el recto anterior durante la ejecución de diferentes ejercicios de fuerza en la parte inferior del cuerpo. Entonces tenemos 6 ejercicios de entrenamiento de la fuerza con 34 atletas universitarios. Los resultados incluyeron la electromiografía del bíceps y del recto femoral. Estos fueron los ejercicios. Acá podemos ver, bueno, las mujeres en comparación con los hombres se encontró que son menos capaces de activar los isquiotibiales o, lo que es lo mismo, son más capaces de activar el cuádriceps. Las mujeres pueden requerir un entrenamiento mayor para los isquiotibiales en comparación con los cuádriceps, por lo menos para activarlos. Y acá vemos un poco los ejercicios, ¿no? Y vemos un poco este cuadro, ¿no? En el CUR nórdico o CUR ruso, en los isquiotibiales sentados en máquina, en el peso muerto con barra pero con piernas rígidas, en el peso muerto una pierna con mancuerna y piernas rígidas, los ejercicios de los buenos días y el ejercicio de sentadilla. Vemos esta activación entre el bíceps femoral y el recto femoral, donde en mayor medida, obviamente, por ejemplo, ejercicios como el CUR nórdico, totalmente de isquiotibiales, en este caso de bíceps femoral, lo mismo para los isquios en camilla y para el peso muerto con piernas rígidas. Pero ahora cuando vamos ya a ver el peso muerto a una pierna, vemos ya que empieza a participar un poco también el recto femoral y en las sentadillas participa mucho más el recto femoral que el bíceps femoral. Bien. En otro estudio, en este caso de Scott, cambios en los isquiotibiales mediales y laterales, en la activación, se buscó conocer cuáles eran los cambios en la relación de activación de los isquiotibiales internos, semitendinoso, semimembranoso y el lateral o el bíceps femoral en diferentes posiciones del pie, es decir, en diferentes rotaciones del pie. Para esto se evaluaron 13 sujetos jóvenes, se extrajeron datos con electromiografía, tanto para los mediales como para los isquiotibiales laterales o bíceps femoral. Los ejercicios son los que aparecen en pantalla. Isquio en camilla, elevaciones de puente, ¿no? O bridge, ¿no? A una pierna y una especie de peso muerto con la espalda recta e ir hacia adelante, ¿no? Durante los ejercicios isquiotibiales probados en este estudio, en distintas posiciones de rotación, la rotación externa del pie se vio que favorece al bíceps femoral y la rotación interna favorece al semitendinoso y semimembranoso. ¿Cómo podemos activar una región específica de un músculo? Para eso tenemos, bueno, este estudio de Schoenfeld, donde el propósito fue evaluar la activación electromiográfica en zonas proximales y distales de los isquiotibiales mediales y lateral durante la ejecución de 2 ejercicios. El peso muerto con las piernas rígidas, abreviado con las siglas SLDL, y un ejercicio dominante. Este es un ejercicio dominante de cadera. Y por otra parte, el CUR de piernas acostado, es decir, las flexiones en camilla, abreviado con las letras LLC, que es un ejercicio dominante de rodilla, ¿no? Entonces tenemos el peso muerto, como vemos acá, con piernas rígidas, y bueno, el ejercicio en camilla acostado boca abajo. Que podemos ver que la muestra fue 10 hombres jóvenes. Los participantes, bueno, realizaron tanto el peso muerto como las flexiones en camilla, una carga de 8 repeticiones para cada ejercicio.
¿Qué mostraron los resultados? Que el curl de piernas acostado provocó una activación media mayor en los isquiotibiales lateral inferior y medial inferior en comparación con el peso muerto a piernas rígidas. Bien, es decir, em, podemos ver que en general hubo una mayor activación tanto para la parte lateral de los isquios como la medial, comparándolo con el peso muerto a piernas rígidas. Y acá vemos, de alguna manera, como nuevamente en negro, los flexiones en camilla presentan mayor activación que el que aparece más en gris, ¿no? Que es el peso muerto, tanto para los isquiotibiales laterales como para los isquiotibiales mediales. Pero estos hallazgos respaldan la noción de que los isquiotibiales pueden ser trabajados por regiones mediante la selección de ejercicios específicos que inciden más en un sector u otro. Los resultados encontrados evidencian que se notó una activación mayor de los isquiotibiales lateral inferior y medial inferior durante el ejercicio de flexiones en camilla, que ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva, comparándolo con el peso muerto piernas rígidas. Entonces vemos, la activación media de los isquiotibiales medial superior y lateral superior fue similar en este caso para ambos ejercicios. Bien, esto es la parte de isquiotibial lateral superior y isquiotibial medial superior. Fue similar cuando habíamos visto en la diapositiva anterior que los isquiotibiales inferiores, tanto medial como lateral, se habían activado más en las flexiones en camilla. Para entonces que el peso muerto activa más la parte superior de los isquiotibiales comparándolo con las flexiones en camilla. Entonces, para trabajar la parte inferior de los isquiotibiales sería mejor realizar flexiones en camilla. No parece haber diferencias tan grandes entre ambos ejercicios, pero para trabajar la parte superior, ¿no? Pero el peso muerto con piernas rígidas activaría un poco más la parte alta del bíceps femoral, del semitendinoso y semimembranoso, que es la parte baja. Bien. En otro estudio, en este caso llevado a cabo por Sevis en el 2013, donde el objetivo fue investigar la activación muscular de los isquiotibiales mediales y laterales en 14 ejercicios diferentes. Para eso trabajaron 16 jugadoras de balonmano o handball, ¿no? Y de fútbol. La actividad electromográfica se midió tanto para los isquiotibiales lateral, bíceps femoral, y el medial semitendinoso, en este caso. Se obtuvo la actividad electromográfica durante la contracción voluntaria máxima isométrica para poder compararlo con la activación que generan los distintos ejercicios. En cuanto a algunos de los resultados, indicaron que el swing de pesas rusas o kettlebell swing y el peso muerto rumano se dirigieron específicamente al semitendinoso más que al bíceps femoral, 22 y 17% más respectivamente. En cambio, la flexión supina de la pierna o supine leg curl, que ahora vamos a ver alguna imagen, y la extensión de la cadera o hip extension, extensiones, hiperextensiones también, fuera de la mesa sería, o extensiones en banco, donde la cadera y la parte superior del cuerpo quedan fuera, se dirigen más al bíceps femoral. Bien, estos dos ejercicios más al bíceps femoral que al semitendinoso. Entonces, los ejercicios terapéuticos específicos dirigidos a los isquiotibiales se pueden dirigir más hacia dominante más del semitendinoso o del bíceps femoral. Estos fueron todos los ejercicios. Bien, básicamente podríamos decir que bueno, fueron muchísimos. Este es el que les hablaba, ¿no? Que quedaba por fuera, las hiperextensiones fuera de la mesa. Queda por fuera. Ahora vamos a ver un poco para entender un poco más esto de la activación. Este es el ejercicio que hablamos donde vemos que supine one leg curl, es decir, flexiones de una pierna en decúbito supino, donde se desliza un poco con alguna superficie deslizante, muy interesante, porque podemos ver, ahora sí, en esta gráfica lo vamos a detener con los dos ganadores tanto para los dominantes del semitendinoso fueron estos dos ejercicios y para los dominantes del bíceps femoral fueron estos dos, que son para el dominante del semitendinoso con el kettlebell, bien, este movimiento de extensión y en este caso el peso muerto con piernas rígidas. Y
que ya lo habíamos visto en esta diapositiva, en la imagen que aparece acá, bien, y en la imagen que aparecía acá, ¿no? El KS es la vibración para el swing de pesas rusas, perdón, y el RD es la vibración para el peso muerto rumano o con piernas rígidas. Y en el caso de el bíceps femoral dijimos que tenemos tanto el ejercicio donde hay deslizamiento de la pierna y la flexión de manera supinada, como donde el tronco quedaba fuera, perdón, de la tabla. Entonces, un dominante de bíceps femoral y un dominante de el semitendinoso. Bien, esto no quiere decir que en este ejercicio, como el peso muerto, no trabaje el bíceps femoral, de ninguna manera. Entonces, de dicho estudio surge la posibilidad de utilizar la flexión supina de la pierna o supine leg curl, que es este que vemos acá, o el hip extension o extensiones en banco, cuando el objetivo es hacer hincapié en el bíceps femoral. ¿Cómo entrenar los glúteos? Cambiamos a otro grupo muscular, en este caso vamos a hablar más del glúteo mayor. El glúteo mayor es un músculo muy fuerte en el organismo donde la función principal es la extensión de la cadera. Dos patrones de movimiento que pueden lograr que trabajes tus glúteos en mayor medida son tanto los movimientos verticales, donde la resistencia máxima o el punto máximo de tensión ocurre cuando la cadera se encuentra flexionada, y los ejercicios dominantes o donde los movimientos horizontales vemos que el punto máximo de tensión ocurre cuando la cadera está en máxima extensión. De alguna manera vemos que en base a este estudio, por ejemplo, la activación electromiográfica ha demostrado que los movimientos horizontales son los que mayor activación suelen generar en el glúteo mayor, y esto probablemente se relaciona con la extensión de la cadera. Esto también está discutido, hay algunas revisiones más recientes donde vemos que la activación del glúteo también se puede dar en altas proporciones en ejercicios verticales. E incluso se puede encontrar alguna activación mayor. Pero vemos acá, en este gráfico, acá está a 0 grados la extensión de la cadera y acá está a 90 de flexión. Entonces vemos que hay mayor activación electromiográfica del glúteo mayor cuando la cadera está extendida. Bien, esto ya sea puede ser en la posición vertical como en un hip thrust en la posición donde más en la posición de arriba, ¿no? O donde ya se encuentra elevado o terminada la fase concéntrica. Entonces vemos más activación acá que a 90 grados, más allá de que el torque pueda ser mayor a los 90 grados. Y en la imagen o línea de abajo vemos el hamstring, bien, los isquiotibiales donde no presentan tanta activación. En este caso es el ejercicio de extensión de cadera. En cuanto a la profundidad de la sentadilla, por ejemplo, no parece evidente que haya una mayor activación del glúteo en una flexión profunda a comparado si se baja a 90 grados. Por otra parte, también se ha comparado la separación de las piernas y los pies y se ha mostrado que hay una mayor activación de los glúteos cuando la apertura de las piernas es mayor. Fíjense, a 0 grados de RM, perdón, a 0, sí, sin carga, al 30% del RM o al 60% del RM, podemos ver que la tercera columna con las tres cargas es cuando mayor separación de las piernas se presenta y hay una mayor activación de electromiográfica del glúteo mayor comparado a una separación de las piernas menor. El glúteo mayor es un músculo aparentemente mixto en cuanto a fibras, no hay grandes estudios, pero podemos ver este donde se plantea un 50 y 50, bien, básicamente en este caso 52 contra 48, en cuanto a fibras tipo 1 y tipo 2. Ejercicio de mayor activación electromiográfica tenemos hip thrust, hiperextensiones invertidas, puente de glúteo, pull through. Con menos cargas se suele generar la misma activación que con más carga para ejercicios como la sentadilla, las sentadillas búlgaras y estocadas, el peso muerto, las sentadillas arrodilladas. Son la sentadilla también con elástico para forzar, tanto con elástico para la abducción como con elástico para forzar la parte final de extensión. De alguna manera podríamos decir que son los ejercicios de mayor activación electromiográfica para los glúteos mayores o para el glúteo mayor. Es interesante saber que las sentadillas arrodilladas han demostrado ser ejercicios dentro de los longitudinales donde se presenta una gran activación electromiográfica, como vemos en esta imagen de acá. Y bueno, después vemos un ranking, pero también vemos
que las hiperextensiones invertidas como el hip thrust presentan alta activación del glúteo mayor. Al glúteo, bueno, lo forman tres músculos diferentes, el mayor, y también hablamos del medio y el menor, pero también podemos subdividir el glúteo mayor en una parte superior e inferior. La parte superior del glúteo mayor es más adecuada para la abducción de cadera, como estos ejercicios que aparecen acá, debido a su inserción en la fascia lata, mientras que la parte inferior es más adecuada para la extensión de la cadera. Bien, como estos ejercicios que aparecen acá. Región superior e inferior, un estudio que comparó 11 ejercicios llevado a cabo por Selkovics, y vemos todos estos ejercicios que se compararon y donde podemos ver que, distintas activaciones para el glúteo mayor, y la vamos a diferenciar o vamos a seleccionar solamente el top 3 para la región superior, el clam o donde hay una abducción. Para la región superior otro ejercicio es la extensión en cuadrupedia con rodilla flexionada, extensión de la cadera, y el puente unilateral donde hay una extensión de la cadera, pero en forma de puente, ¿no? Esto para la región superior. Y para la región inferior tenemos nuevamente la extensión en cuadrupedia con la rodilla extendida, con la rodilla flexionada y el puente a una pierna. Además, existen algunas revisiones más recientes, como esta llevada a cabo en el 2020 por el grupo de Krause, donde vemos un ranking con mucha activación de muy alta activación, alta y moderada, de glúteo mayor en distintos ejercicios. Podemos ver que muy alta activación presentan las subidas al banco, las subidas laterales, el hip thrust, bien, distintos ejercicios que presentan gran activación, el peso muerto, bien, distintas, todos estos ejercicios presentan muy alta activación para otros ejercicios como el squat frontal, por ejemplo, y moderada ya empieza a tener en otros ejercicios. Pero esto es un ranking muy interesante, una revisión, donde acá podemos ver un poco en esta gráfica para entender un poco más cómo estos son los ejercicios de mayor activación para el glúteo mayor y se encuentran las subidas al banco, como así también se encuentran el hip thrust y otros ejercicios más. En cuanto a la pantorrilla, tenemos que el gastrocnemio o gemelos y el sóleo forman el tríceps sural. La función principal de estos músculos es la extensión del tobillo o también llamada flexión plantar. Tenemos gemelo interno, externo y el sóleo por debajo de estos. Y los gemelos son dos, como dijimos, se originan en el fémur y a nivel distal se insertan en el calcáneo. El sóleo se origina en la pierna, es decir, tibia y peroné, y termina en el calcáneo también el tendón de Aquiles. El sóleo es un músculo predominantemente de fibras lentas, más del 70% de las fibras, tanto a nivel de la profundidad como de la superficie, suele ser de fibras lentas, y en el caso de los gemelos, esta proporción es bastante pareja, bien, estaríamos en un 50-50, bien, de fibras, por lo cual esto da importancia a saber qué son, si el sóleo es más de fibras lentas, podrá recuperarse antes, podrá trabajarse con más repeticiones, sería una alternativa. En base a resultados extraídos de Brett Contreras, vemos que en promedio la mayor activación electromiográfica para los gastrocnemios se logra con ejercicio de extensión de tobillo en máquina con sobrecarga. El sóleo sabíamos que se originaba en la pierna y terminaba también el tendón de Aquiles. Y esta diferencia entre el origen del sóleo hace que cuando eh, trabajamos en ejercicios con flexión de rodilla, bien, en base al principio de insuficiencia activa, ya que se encuentran más acortados los gastrocnemio medial y lateral, se genere una mayor activación del sóleo en este tipo de ejercicios, bien, con flexión de rodilla. Para intensizarte la posición del pie al momento de realizar la extensión del tobillo. Esto se vio en este estudio donde podemos ver que, en este estudio de Riemann, donde podemos ver que se comparó con rotación interna, posición neutra y rotación externa de los pies para ver la activación tanto del gastrocnemio, bien, medial y lateral. En negro, las barras en negro del gastrocnemio o gemelo medial interno y en gris el gemelo externo, bien, o lateral. Y lo que se pudo ver es que en una posición neutral es bastante pareja la participación, pero en rotación externa habría más participación. Esto es medido en la fase concéntrica. En la fase excéntrica
no fue así, pero bueno, en general podríamos decir que en rotación externa hay mayor participación del gemelo interno y en rotación interna hay mayor participación del gemelo lateral o gemelo externo. Bien. Y esto para que vean que, bueno, digamos, el análisis biomecánico de cada ejercicio en función de cada articulación habría que hacerlo detenidamente, ¿no? En este caso, lo que les muestro es el brazo de resistencia, por ejemplo. Si acá tenemos el ángulo de la cadera, ¿no? Eh, síganme esta línea de acá y esta de acá, medida bueno, por el fémur o el muslo y la espalda. Tenemos el ángulo de la cadera, acá tenemos el ángulo de la rodilla y bueno, después tendríamos el ángulo del tobillo. Pero si queremos medir el ángulo en base a donde está la articulación, que sería el fulcro, o el de la cadera, tenemos este brazo, bien, este brazo de resistencia o brazo de momento que presenta la distancia entre la cadera y donde cae el peso en una sentadilla frontal con la barra por delante, sería este brazo de momento. Si lo comparamos con el tronco más flexionado, con la barra alta por detrás, vemos que el brazo de momento de la cadera es mayor. Bien, acá tenemos menos distancia que en esta imagen que se encuentra a la derecha, donde tenemos eh, más distancia. Bien, el hecho de aumentar la distancia va a hacer que el brazo de momento de la cadera sea mayor en esta imagen. En el caso de la rodilla, vemos que ocurre lo contrario. En el caso de la rodilla, vemos como el brazo de momento de la rodilla, la distancia de la articulación a donde cae la carga, vemos que el brazo de momento entonces para la articulación de la rodilla es mayor en la sentadilla con la barra frontal o por delante. Siempre es mayor el brazo de momento de la cadera, pero podemos ver que en el ejercicio con barra por detrás, barra trasera, en una posición alta, tenemos que esto va a ser un ejercicio donde el brazo de momento para la cadera sea mayor, por lo cual va a tener que hacer más fuerza los extensores de cadera. Y en el caso de la barra frontal, bien, o de la barra por delante, va a ser que la participación de los cuádriceps o de la rodilla sea un poco mayor comparándolo con el anterior. Siempre es mayor el trabajo de la cadera, por lo cual son ejercicios dominantes de cadera, podríamos decir. Y esto se coincide un poco con la activación electromiográfica medida en distintos estudios, como puede ser, por ejemplo, si tenés el tronco a 0 grados, es decir, más recto, trabaja menos los extensores de espinales o espinales simplemente, extensores lumbares de alguna manera, trabaja menos el glúteo mayor y trabaja menos el bíceps femoral como extensores de cadera. Pero ¿quién trabaja más en esta posición recta? Trabaja más el recto femoral del cuádriceps. Ahora, si inclinamos el tronco hacia adelante, vamos a ir al extremo, 30 grados inclinados hacia adelante, vemos que aumenta la participación de los extensores de columna o espinales, aumenta la participación del glúteo mayor, bien, ya que ahora tiene más brazo de resistencia, más brazo de momento, y aumenta también el trabajo del bíceps femoral, en tanto que el recto femoral del cuádriceps va a disminuir el trabajo, bien. Entonces, bueno, esto para tener un poco una referencia de cómo se analizarían los distintos ejercicios, el brazo de momento o en este caso el brazo de resistencia de tanto de la cadera como de la rodilla.